Eh, Buenas noches a todas, todos y todos. Mi nombre es Isadora Castillo y les doy bienvenida a esta primera sesión del ciclo de conversaciones feministas constituyentes organizado por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Este ciclo se enmarca dentro del proceso de redacción de la nueva Constitución a través de la Convención Constitucional, que es el organismo encargado de dicha tarea, buscando abrir un espacio de debate político para discutir sobre las temáticas que allí se instalen, como también de aquellos posicionamientos que surjan desde los movimientos sociales, desde el territorio y en especial desde el movimiento feminista. Esta es una continuación de un ciclo anterior llamado Miradas Feministas sobre el Proceso Constituyente, realizado durante las semanas previas a la votación del plebiscito inicial en octubre del año pasado, el cual se encuentra disponible en el sitio web de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que es www.nomasviolenciacontramujeres.cl, para quienes deseen revisar sus contenidos, que también estuvo bien interesante. Y bueno, ahora con la reciente conformación de la Convención Constituyente, a partir de las elecciones pasadas el 15 y 16 de mayo, retomamos este espacio en este nuevo ciclo en el que invitaremos a participar a convencionales feministas de distintos territorios a dialogar en conjunto sobre el proceso, considerando también que al ser representantes de un territorio específico, también representan posiciones locales que allí se levantan. Entonces, siendo que nos encontramos en un momento inicial de este proceso, en esta primera sesión nos enfocaremos un poco a dilucidar cómo será el funcionamiento de la convención. Haremos un análisis político sobre su composición y conversaremos con nuestras invitadas acerca de mecanismos de participación, vinculación territorial y con movimientos sociales que ellas hayan pensado como propuestas desde sus propios espacios. Nos acompañan al día de hoy Jennifer Mella, abogada, activista lésbica, feminista y por los derechos humanos, actualmente representante electa del Distrito 5, y Elisa Justinianovich, feminista, investigadora de la Universidad de Magallanes, vocera de la Coordinadora Feminista Punta Arenas, integrante de la Red Austral de Acción Territorial, la Red Matística y Colectiva y la cooperativa Rosas Silvestres, actualmente representante electa del Distrito 28. Y además contamos con la presencia del intérprete de lengua de señas chilena, Paula Cantillán. Bienvenidas compañeras, muchas gracias por estar aquí, ¿cómo han estado? Hola, ¿todo bien por aquí? Gracias por la invitación, por levantar el conversatorio. ¿Cómo estás? Súper, estamos bien lejos, así que un saludo también a Elisa, Isidora, a Paula. Muchas gracias por la invitación, chiquillas. Siempre es grato conversar ahí con la red. Muchas gracias a ustedes y bueno, sí, estamos desde lugares muy distantes todas, así que bueno, las gracias de la virtualidad. Y también me gustaría recordarles a quienes nos están mirando que pueden ir haciendo comentarios y preguntas durante la conversación y que al final recogeremos algunas de esas preguntas para que puedan ser respondidas por Jennifer y Elisa. Bueno, para comenzar con la primera pregunta, desde la red chilena, nos gustaría enfatizar que este momento institucional que estamos viviendo nace a partir de un acuerdo por parte de la clase política para apaciguar la revuelta social, que fue un estallido de indignación frente a las décadas de abuso y precarización de la vida producidas por el modelo neoliberal impuesto durante la dictadura cívico-militar y que se ha profundizado durante los gobiernos postdictatoriales, y que frente a esta legítima movilización del pueblo, el gobierno de Sebastián Piñera respondió con militarización, represión y una sistemática violación a los derechos humanos que hasta el día de hoy continúa en impunidad, con compañeros y compañeros tras las rejas en base a montajes de carabineros y en complicidad con el Ministerio Público y el Poder Judicial, con víctimas de trauma ocular y muertes que aún no han encontrado justicia. Y esto además se le suma la extensión del control y la militarización de los territorios durante los meses de pandemia, con la excusa de la seguridad sanitaria, que el gobierno ha naturalizado esto durante estos meses. Y en ese sentido, considerando que el proceso constituyente es resultado de la movilización en las calles, para ustedes, ¿cuáles serían los pisos mínimos sobre los que debe funcionar la Convención Constituyente?
cuál ¿Quién quiera parte? empezar? Bueno, a ver, parto yo, si quieren. Les comento que Dale. igual hemos estado trabajando en aquello, pensando que, bueno, como venimos también desde movimientos sociales, tanto acá en la región, en el distrito, donde levantamos una lista que emerge también desde ese impulso de mantener una constituyente abierta, ¿no? Una asamblea constituyente propiamente tal, a diferencia de esta, digamos, intento institucional de coartar también esa expresión soberana. A través de múltiples amarres, pero sin embargo decidimos disputarlo, pero desde una posición muy crítica, ¿no? Siempre en una posición también de denuncia frente a todo lo que tú has enunciado, y también comprendiendo de que en el caso de haber llegado también a la convención, tenemos también esa posibilidad desde todas esas fuerzas también transformadoras y que vienen, emergen desde los movimientos sociales, la posibilidad también de posicionar estas demandas con más fuerza, ¿no? Y desde ahí ha habido esta última semana y media ya de las elecciones, de poder ir conversando, articulando, generando más redes entre convencionales que venimos, ¿cierto?, de movimientos sociales, para posicionar estas demandas que tú, Isadora, habías comentado. Por ejemplo, que más que pisos mínimos son pisos urgentes, y que evidentemente es un deber ético poder posicionarlos en términos mediáticos y como una exigencia también política. Por una parte, la libertad de presos y presas políticos de la revuelta y seguir empujando la ley de indulto, o bien amnistía, alguna vía que permita otorgar una liberación inmediata a presos y presas políticos de la revuelta. Hemos estado conversando también y levantar una exigencia en cuanto a la desmilitarización del Gualmapu, ¿no? Considerando que también estamos en proceso de articularnos con representantes de pueblos originarios, que hay una deuda histórica también del Estado de Chile para con los pueblos, y por otra parte, poder avanzar en el reconocimiento también de toda esta violencia, de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se han cometido bajo el gobierno de Sebastián Piñera, y en ese sentido también exigir justicia y reparación a víctimas y que haya también juicio, ¿no? Responsabilidad política y penal para los responsables de estas violaciones a los derechos humanos. Y también poner el punto de que hay un reconocimiento también de la violencia político-sexual que se ha ejercido también contra mujeres y disidencias e infancias en todo este proceso de revuelta social. Así que me parece que eso de alguna manera resume las conversaciones que hemos venido sosteniendo entre ya sea la articulación de plataforma feminista constituyente y plurinacional, movimientos sociales constituyentes y lista del pueblo, que también sostenemos una articulación ahí desde este territorio. Muchas gracias, Elisa. Jennifer, no sé si puedes contestar la pregunta. Tu micrófono, Jennifer. Sí. Ahí sí, que te decía que suscribo mucho de lo que dice Elisa. Creo que efectivamente hoy día instalar en Chile en el lenguaje que crea realidades, que efectivamente quienes están detenidas a raíz de la revuelta y quienes también están detenidos a raíz de esto, efectivamente tienen la calidad de presos políticos y que están allí cumpliendo un castigo político finalmente. Creo que eso es terriblemente evidente para cada vez más la mayor cantidad de la ciudadanía. Y no podemos también hacernos, digamos, a un lado y decir, oye, sigamos el rumbo constituyente con esa tremenda realidad ahí, porque finalmente va a dar cuenta de lo que hemos hecho durante los últimos 40 años, que en Chile no ha existido ningún ejercicio de memoria ni reparación. Por lo tanto, yo creo que es indispensable que efectivamente se releve, se saquen declaraciones, pero no solo declaraciones, sino que también se hagan exigencias. A mí me parece también muy relevante que ya que vamos a estar hablando en un contexto y en un tono constituyente, efectivamente pongamos encima de la mesa el derecho a la protesta.
creo que no podemos quedarnos solamente en lo que ha pasado, sino que en lo que va a seguir pasando también. Y creo que allí es muy relevante que pongamos el legítimo ejercicio de un derecho fundamental como lo es la protesta, para también legitimar cómo hemos llegado hasta este proceso constituyente, que efectivamente fue esa protesta la que nos permitió hoy día estar en este momento. Por lo tanto, suscribiendo mucho de lo que señala Elisa, efectivamente la libertad a los presos políticos. En la ciudad donde yo estoy, en Ovalle, recién ahora se está realizando el primer juicio oral a un capitán de carabineros que valió a un chico el 19 de octubre del año 2019. Entonces, si tú te fijas, cuál ha sido el debido proceso para quienes han cometido crímenes, digamos, en representación del Estado, como son las fuerzas de orden y seguridad y los militares, ha tardado muchísimo, ha tardado y ha sido muy ineficiente también el actuar tanto de la Fiscalía como del Consejo de Defensa del Estado. Sin embargo, tomas esa misma vara para tomar los delitos contra la propiedad que se pudieron haber cometido en el contexto de revuelta, y ves que han existido juzgamientos, incluso dobles juicios, contra quienes han provocado o fueron acusados de incendio, muchas veces con montajes entre medio, e incluso se les han subido las penas por parte de las Cortes de Apelaciones. Entonces, vemos que hoy día el Consejo de Defensa del Estado se está querellando en contra de chicos y chicas que participaron de la revuelta. Sin embargo, cuando va a calificar un delito en contra de un agente del Estado, lo recalifica a la baja, en el caso de acá, sin hablar de homicidio, sino que efectivamente de lesiones. Entonces, tenemos una disparidad y queremos que además, para añadir algo diferente a lo que dijo Elisa, que yo estoy muy de acuerdo, creo que debe el Estado salir como querellante de las causas contra los presos de la revuelta. Creo que es un mensaje claro y potente que se necesita hoy día, porque no es posible que, además de haber causado toda la sistematización de causas, digamos, que se generaron, siga hoy día persiguiendo de manera política, gastando recursos de todos y todas, a quienes hoy día han permitido que estemos en este momento. Pero junto a ello creo que es muy legítimo que discutamos también hacia el futuro y sobre el presente el legítimo derecho de la protesta, como garantía fundamental, por cierto. Claro, me parece muy interesante, bueno, lo que ambas mencionan, lo que decía Elisa de que era un deber ético el instalar todas estas cuestiones antes de empezar a discutir, y que, claro, no solo queden como en este momento, sino que también tracen un camino hacia adelante y veamos un cambio sustantivo en ámbito de derechos humanos en cuanto a la protesta. Y bueno, en ese sentido, me gustaría preguntarles a ambas, a propósito, Elisa mencionó también lo de las alianzas ya, ¿cuáles serían desde su posicionamiento las tres demandas fundamentales o los tópicos fundamentales que ustedes buscan instalar dentro de la constituyente, y cuáles piensan que son las alianzas posibles para ello? No sé cuál de las dos prefiere partir. Voy a partir yo, pero nos vamos turnando con la Elisa. Yo, creo que una de las cosas que podemos estar de acuerdo con Elisa, estamos las dos en regiones, es el excesivo centralismo del que hemos sido víctimas durante el proceso, durante los últimos años, durante toda nuestra historia, y la necesidad efectiva de descentralización, regionalización y autonomía que requerimos también en los distintos territorios. La nuestra ha sido una candidatura que se ha levantado incluso de manera descentralizada desde la capital regional misma. Yo no habito ni La Serena ni Coquimbo, que son lo más conocido de la región de Coquimbo, sino que habito en una pequeña localidad llamada Sotaquí, al interior de Ovalle. Son localidades donde efectivamente ves el abandono del Estado. Y creo que ese Estado que no ha estado presente y que también llega de una manera muy centralista cuando lo hace, ha causado un profundo daño y abandono en un montón de ciudadanía que hoy día está ajena a cualquier tipo de participación social y política. Creo que para nosotras es una demanda fundamental.
Por otro lado, también creo como mujer lesbiana, feminista y activista de las disidencias, que efectivamente nosotras queremos una constitución feminista de principio a fin. Y hoy día la articulación que podemos tener en la nueva constitución nos lleva a poder plantear este tema de manera muy enfática. Somos 77 mujeres y dentro de eso vamos a también tener una representatividad y una voz importante para poder señalar que necesitamos que estemos en las bases de la institucionalidad con el reconocimiento de no más violencia, que estemos también en las garantías fundamentales de manera sustancial, alcanzando una igualdad y una autonomía también, que queremos un rol de un Estado cuidador y que también vamos a ir por la paridad en todos los órganos y las normas de inclusión y respeto, y que también la diversidad sea un valor. Y finalmente el tema del agua, para nosotras en esta región ha sido un tema muy sentido, nos afecta especialmente a las mujeres, cuando aplicamos interseccionalidad a mujeres rurales, campesinas, nos afecta de manera desproporcionada, ya que no solo estamos viviendo una sequía prolongada causada por una emergencia climática, sino que también estamos siendo víctimas de las consecuencias de la mercantilización y del saqueo del agua, no solo como recurso, sino como elemento. Entonces no queremos seguir emigrando ecológicamente y necesitamos que esto también se garantice a nivel constitucional como un derecho humano. Sí, para sumar otros elementos, porque igual es re difícil resumirlo en tres, ¿no? Como las tres fundamentales, cuando realmente los programas que llevamos son súper extensos y realmente vamos dispuestos a defenderlos completamente, ¿no? Y entonces hay para sumar otras cositas, porque es súper de acuerdo con lo que menciona Jennifer y que son cosas que hay similitud programática, y yo creo que en todas las listas que emergen también de movimientos sociales, territoriales, ¿no? Y que finalmente, como bien decía Jennifer, también desde esta visión interseccional, pues ahí uno logra hacer converger también distintas luchas, comprendiendo que sobre todo como mujeres, como disidencias también, nos atraviesan múltiples violencias, por tanto, los programas que emergen también desde estas diversas luchas son diversas y es muy difícil, digamos, disgregarlos cuando tenemos finalmente un foco puesto en un modelo, ¿cierto?, que es sacrificial, un modelo económico sacrificial, que se basan en la explotación de la tierra, la explotación de trabajadoras y trabajadoras, y con énfasis también en las mujeres, comprendiendo que sostenemos un trabajo que es la reproducción cotidiana de la vida, que es no remunerado, que es invisible, y que también lo mencionaba la compañera como algo necesario también de reconocer y garantizar también, de alguna manera, seguridad social, ¿cierto?, de una forma universal, donde este trabajo también sea reconocido, trabajo doméstico y de cuidado. Pero bueno, para agregar también un enfoque ecológico, que creo que también es muy importante, también lo mencionaba desde la perspectiva del agua por la crisis hídrica, pero también mirándolo en una perspectiva mucho más amplia, un enfoque ecológico que nos permita reconocer a la naturaleza como sujeta de derechos, ¿no?, a los animales como sujetos de derechos, que nos permita también revincularnos como sociedades humanas de una forma armónica con los ecosistemas de los cuales dependemos, somos ecodependientes, que se reconozca también la ecodependencia, la interdependencia. Por otra parte, otros aspectos como que el Estado tome un principio de acción climática, es decir, que nos permita también que tome un rol activo en esta transición también, para que nos permita transitar de una forma justa a las comunidades a una crisis que es inevitable. O sea, la crisis climática ya no es algo que podamos, digamos, retroceder, pero sí tomar ciertos principios o ciertas acciones que nos permitan ir disminuyendo los efectos y haciendo también transitar de una forma justa este proceso. Por otra parte, pensar en los bienes comunes naturales, o sea, revisitar y profundizar las discusiones respecto, ¿cierto?, al concepto de propiedad privada, donde sea también blindado, ¿cierto?, este concepto de propiedad, y tenemos que ampliarlo. La función social de la propiedad, y que se pueda reconocer estas funciones preexistentes como la propiedad colectiva, ¿cierto?, comunitaria de los bienes comunes y su gestión también comunitaria. Y ahí, por ejemplo, el agua, ¿no?, donde también necesitamos consagrarla como un derecho humano, tanto de agua y saneamiento, y su gestión también comunitaria. En fin, eso como el enfoque ecológico que también llevamos desde los movimientos feministas que hemos disputado este espacio. Y que otra cosa que también es súper importante para las zonas extremas y aisladas es la desconcentración del poder. O sea, no solamente pensar en esto que ya es como la gota que rebalsa el vaso, o como la cúspide de esta pirámide, que es el hiperpresidencialismo, ¿no?, que podamos también distribuir esos poderes del Estado, pero también otorgar
poderes a los gobiernos locales, ¿no? Y que no solamente quede nuevamente concentrado en los gobiernos locales, sino que también devolver el poder a los pueblos y a las comunidades a través de esta demanda de democracia participativa, democracia directa, para que de alguna manera podamos tener herramientas desde la ciudadanía para poder hacer un control sobre, por ejemplo, los parlamentarios, sobre la gente que cumple roles y cargos públicos, que tengamos acceso, por ejemplo, a plebiscitos, que tengamos acceso a levantar iniciativas populares de ley, y así, en el fondo, recuperar también el sentido de ser sujetos, sujetas políticas, ¿no? Que también es parte de un derecho humano fundamental, ser reconocidos como sujetos políticos. Gracias, compañeras. Y además de las propuestas que mencionaban, si es que pudieran hacer un poquito el análisis de cómo se conformó la constituyente, de las alianzas que ven posibles dentro de ese espacio, con quienes se posicionan dentro del espacio para lograr instalar esas distintas demandas que mencionan. Eso. Sí, yo creo que en primer lugar la bancada feminista. Creo que va a ser un espacio de articulación muy importante dentro de la constituyente para todas, todos y todes. Como disidencias sexuales, nosotras quedamos solo en un 5,2%, somos 8 personas. Espero que también podamos ahí articular fuerzas para levantar temas, principalmente viniendo de los movimientos sociales. Yo creo que desde ahí es de donde mejor se puede insumar toda la lucha que se ha dado durante los últimos años por todas las organizaciones que han levantado todas estas temáticas con mucha preparación, con un largo trabajo y trayectoria. Y aspiro también a que las bancadas regionalistas podamos por fin también hablar de descentralización, como hablaba Elisa, y la medioambiental, por supuesto. Creo que ahí hay un tremendo trabajo de articulación ya hecho, hay muchas organizaciones y durante el proceso de candidaturas se levantaron también muchos compromisos, lo que nos deja un piso bastante alto, un estándar. Por ejemplo, la agrupación Yo Cuido, de los animales no son muebles, de muchas organizaciones del defender el agua. Creo que hay ya un piso sobre el cual poder discutir muchas candidaturas y eso creo que evidentemente nos pone una vara alta para responder a la ciudadanía de una manera adecuada al estándar que se ha puesto también en este proceso democrático por primera vez que vamos a tener la oportunidad, ojalá también de abrirlo de manera vinculante. Creo que eso es también lo más importante para nosotras, especialmente que venimos de orgánicas muchas veces separatistas, en mi caso, de mujeres, en las que trabajamos en base a asambleas y horizontalmente. Por lo tanto, los aportes que aquí podemos hacer a la nueva forma de construcción también me parece que son muy relevantes. Sí, coincido con Jennifer. Igual nosotras estamos en articulaciones, como les mencionaba en un comienzo, ya hace bastante tiempo, tanto desde la plataforma feminista constituyente plurinacional, donde logramos entrar 5 compañeras desde ese espacio. Estamos en articulación con movimientos sociales constituyentes, comprendiendo que el proceso que vivimos acá emerge desde una articulación, ¿cierto?, de organizaciones y movimientos sociales de toda la región, de distintos territorios de la región. Y por tanto, hicimos también este nexo con quienes teníamos también esa sintonía política de las candidaturas o las listas que se levantan desde movimientos sociales. Por otra parte, estamos en articulación con Lista del Pueblo hace un par de meses también, donde estoy también presente trabajando con las candidaturas electas que logramos entrar a la convención. Y bien, como decía Jennifer, hemos logrado irrumpir, ¿cierto?, a un espacio institucional como la convención, ¿cierto?, desde los pueblos movilizados, desde las organizaciones sociales, desde el mundo social, desde los movimientos socioambientales, movimientos feministas. Entonces, de alguna manera traza, ¿cierto?, una perspectiva muy nutrida de visiones, de experiencias y de luchas que van a estar presentes también en las discusiones.
está presente compañeras de, como decía Jennifer, cierto Movimiento por el Agua y los Territorios, de Modatima, vamos, yo también vengo de otra organización socioambiental, hay compañeras de movimientos feministas. Entonces, sin duda que las primeras articulaciones van a ser en sintonía con esas perspectivas ético-políticas, para generar también estas bancadas como más amplias, donde podamos también defender o podamos posicionar, ¿cierto?, estas demandas que vienen de las luchas históricas desde nuestros territorios y que convergen en muchos aspectos. Y de ahí ir viendo de qué manera podemos incidir en otros espacios mayores, ¿no? Pero las articulaciones ya se vienen tejiendo, entretejiendo hace bastante tiempo. Claro, y como decían, creo que es importante eso de que la organización y la movilización ha ido empujando los cercos institucionales y en ese ámbito, ya lo han ido mencionando bastante, pero ¿cuáles piensan que deberían ser los mecanismos de participación dentro de la constituyente y cómo ustedes piensan mantener la vinculación con su como sus asambleas territoriales, con los movimientos sociales también que han ido trabajando durante la candidatura, con el movimiento feminista? Eso. Vale. Herramientas de participación mencionabas, ¿no? Sí. Claro. Bueno, ahí, al menos desde este territorio, pues hemos dispuesto la forma de parlamento, ¿no? Hemos tomado de alguna manera como una inspiración desde los parlamentos indígenas. Nosotras como coordinadora feminista, el año pasado, en enero del año pasado, abrimos un parlamento feminista de la Patagonia Rebelde y que lo mantuvimos abierto durante más de un año y que era nuestro espacio de deliberación, nuestro espacio de encuentro, de compartir visiones, experiencias, de poder generar diagnósticos más profundos a lo que estábamos viviendo y generar proposiciones, propuestas. Levantamos equipos de sistematización, de poder levantar, desplegar todo este parlamento. Y obviamente hicimos también todo el traspaso hacia la virtualidad en contexto de pandemia. Revisamos distintos temas, ¿no?, para poder generar también estos diagnósticos y propuestas. Y ya cuando tomamos la decisión de levantar una candidatura, pensando en que, vale, tenemos todo este trabajo que hemos desarrollado y que responde también a una historia, ¿no?, de también tomar la mano de las luchas de las que vinieron antes, de tomar la mano de distintos frentes también de resistencia frente a un modelo sacrificial de la vida, decidimos, esto no lo podemos dejar en las manos de los mismos de siempre. Necesitamos disputar este espacio, llegar con nuestras propias voces, decimos nuestras voces son indelegables. Desde ahí nos articulamos en esta coordinadora social, donde diversas organizaciones, ¿cierto?, con esa misma voluntad y esa intención, fuera de los partidos políticos, decidimos levantar una lista independiente a través de procesos democráticos también, elecciones autogestionadas en toda la región, ¿cierto? Levantamos una lista con representatividad de distintas comunas, desde Tierra del Fuego, desde Última Esperanza, desde acá de Punta Arenas, ¿cierto? Levantamos una lista muy potente y que a pulso, en el fondo, dijimos, vale, vamos a disputar sin recursos, lo sabemos, 32.000 pesos de CERVEL, no importa, tenemos que estar ahí. Y siempre con la idea de mantener el proceso abierto. Y desde ahí el Parlamento se mantiene abierto y lo mantenemos abierto durante toda la duración de la convención, con o sin escaño. Eso es nuestro compromiso desde incluso antes de decidir que vamos a ir a disputar unas elecciones. Y entonces el compromiso que tenemos desde esta vereda no autoorganizada, autogestionada, es mantener el Parlamento abierto y sesionando, ¿cierto?, durante todo el periodo de la constituyente, ¿no?, de la Asamblea Constituyente. Pero por otra parte, ya que logramos entrar a esta vereda institucional, pues vamos también a disputar herramientas institucionales que nos permitan sostener de una forma más amplia, ¿cierto?, con más recursos, con mayor disposición, ¿cierto?, y compromiso de gobiernos locales para que se comprometa, ¿cierto?, esta garantía de participación ciudadana. Es que no puede ser, ¿de qué manera podríamos legitimar
un proceso constituyente si no es a través de una participación ciudadana masiva, ¿no? Que se involucre también todas las discusiones y las deliberaciones que se den en los territorios con las discusiones que se estén dando también en la convención. En ningún caso queremos ir a encerrarnos a un palacio, ¿cierto?, a discutir lo que va a ser el futuro de nuestro país y que va a incidir en la vida de todos. Entonces, en ese sentido, pues vamos obviamente desde esta vereda autoorganizada, pero por otra parte también en disputa de herramientas institucionales para garantizar participación ciudadana, transparencia también del proceso y que haya posibilidad de tener un régimen que nos permita también estar en nuestros territorios, no quedarnos solamente ahí en Santiago, ¿no? Sí, qué importante lo que menciona Elisa. Yo voy a partir al revés. Creo que el espacio de participación ciudadana creo que es necesario establecerlo desde el reglamento mismo, porque habemos muchas candidaturas que venimos del mundo social, que nunca nos hemos presentado a esta instancia de representación política, nunca habíamos tenido el desagrado de conocer al CERVEL de cerca. Y hoy día también creemos que esa participación ciudadana tiene que quedar asegurada en mucho más de lo que hoy día se ha tratado de contener. Se ha hablado estos días de cuánto es la cifra, por ejemplo, para participación ciudadana, y son 500 millones para todo lo que queda del 2021, lo que significa prácticamente nada. Se habla también de que ya se están gastando la plata de la Convención Constitucional en logo, en agencia publicitaria y en cosas del Ministerio y Secretaría General de la Presidencia. Se habla en la prensa de que el ministro del Interior con el de las Express están creando cordones de seguridad alrededor del palacio donde va a funcionar la Convención Constitucional para asegurar la democracia y que van a tratar de impedir de cualquier manera la intromisión de grupos minoritarios que intenten desestabilizarla. Y la verdad es que preocupa bastante ese tipo de declaraciones, esa falta de presupuesto, esa falta de consideración con la ciudadanía, que es finalmente la que se ha manifestado. Yo creo que por eso es importante desde la misma instalación poder dar a través de mecanismos de democracia directa una participación vinculante de la ciudadanía permanente y obviamente también territorial. Creo que lo tenemos súper claro, Elisa, yo, tú, Isidora, y muchas mujeres feministas porque venimos precisamente desde espacios de asamblea. La asamblea a la que yo pertenezco, territorial, llamada Autoconvocadas por una Nueva Constitución, también partió así. Y su primer mandato y objetivo es declararse en un estado de asamblea permanente hasta el plebiscito ratificatorio de la nueva Constitución. Y creo que ello también nos ha impulsado a realizar asambleas, juntas constituyentes durante todo el periodo, desde que subimos el 15 de noviembre que íbamos a tener este proceso abierto. Y ello nos convoca y nos obliga también hoy día más que nunca a seguir todos estos canales abiertos y a abrir más debido a la baja participación que hubo en la última elección. Entonces creo que es un compromiso que también llama a que funcione de manera transparente la Convención Constitucional, para que de ninguna manera se pueda ir apartando esa participación ciudadana que es indispensable en este proceso para validarla. Creo firmemente en que todas y todos somos poder constituyente originario, por lo tanto tenemos que hacernos cargo de cada reglón que finalmente se vaya a estar escribiendo a través de representantes. Y creo que eso también ha sido muy, muy importante poder autodefinirnos así, representantes. ¿Y cuál era la otra pregunta aparte de la participación vinculante? ¿Cómo vamos a estar en el territorio? Oye, claro, muy difícil si esto funciona en Santiago. Elisa es de Punta Arenas, yo soy de Coquimbo, acá de Ovalle, y creo que la participación en nuestros territorios no se puede comparar a lo que hoy día hacen las fuerzas políticas tradicionales, por ejemplo, en el Congreso, esta cosa de la semana distrital o los días distritales. Yo creo en una participación territorial, creo que tenemos que ser innovadoras en cómo vamos a establecer mecanismos para que la convención también funcione en distintos territorios a través de comisiones que sean afines o sean más importantes de instalar en ciertos territorios y que también permitan que la ciudadanía, no solo de Santiago,
sea la que pueda participar finalmente de este proceso. Porque si no vamos a reproducir esto de que hay candidaturas que dicen, mi distrito es un Chile chico, y eso no es verdad. Porque si tú sales a Punta Arenas no tiene nada que ver, ni es un Chile chico lo que existe en Santiago. O si sales acá a Coquimbo, tampoco. Creo que debemos hacernos cargo también en cómo funcionamos, de que la participación territorial no puede ser solo en la capital de nuestro país y tiene que recorrer de alguna manera todos los lugares de Chile y con más de 500 millones de pesos. Por supuesto, es parte fundamental si queremos hablar de descentralización, que de partida los mecanismos sean descentralizados. Em, bueno, voy a ver si hay algunas preguntas desde las personas que nos están mirando para hacérselas llegar. Mm, mm, Y aquí hay una pregunta sobre el reglamento. eh, que Rosa Trigo pregunta sobre los conflictos de interés en la discusión de temas de derechos, como por ejemplo en el caso del agua. ¿Serán estos constituyentes excluidos de la discusión? ¿Lo dejarán o pensaron en dejarlo en el reglamento de la constituyente? ¿Qué opinan al respecto? Ahí está la pregunta abajito. Sí, se ha hablado harto del tema de los conflictos de interés. Yo creo que es necesario hoy día explicitarlos. Se supone que estamos sujetas y sujetos a la ley de conflicto de intereses, pero finalmente como que se vuelve súper voluntario en esa misma ley que está vigente para los congresistas, el declararte si estás en conflicto de interés. Y fue lo que pasó, por ejemplo, a principio de año cuando los senadores de derecha que tienen acciones de agua, muchas acciones de agua, votaron igual en el tema del agua y finalmente se perdió por el alto quórum. Creo que es importante que quede en el reglamento, creo que también es importante que desde ya se elaboren cartillas que expliciten cuáles son los conflictos de interés. Todas y todos los candidatos hicimos, cuando presentamos nuestras candidaturas, declaraciones de patrimonio, por lo tanto también deben estar a la vista, allí exhibidas, porque son cuestiones importantes. Por lo tanto, yo creo que efectivamente se pueden establecer en el reglamento de la Constitución, de la Constituyente, mecanismos que permitan que no sea solo voluntaria esta declaración, finalmente, que tenga algún sentido de obligatoriedad. Creo que es indispensable hoy día. Y también que se vayan haciendo las investigaciones que se tienen que hacer y todas las revelaciones. Creo que en eso hay que ser lo más transparentes posible. Lisa, no sé si Estoy de quieres acuerdo, agregar algo nada más. que agregar. Perfecto. También hay otra pregunta que me parece muy interesante porque podríamos profundizar sobre los planteamientos respecto a derechos de las mujeres y violencia contra mujeres, de qué manera, a ver, espérame, esta es, eso, esta que está ahí, se me había perdido. Me gustaría saber cómo esperan plantear nuestros derechos sexuales y reproductivos y también el tema de violencia contra mujeres. Sí, bueno, ahí Jennifer igual lo había mencionado, ¿no? Respecto a esta demanda que viene también del movimiento feminista de poder consagrar en la Constitución el derecho a vivir vidas libres de violencias a mujeres, disidencias sexogenéricas e infancias, ¿no? Y eso que en el fondo sea mucho más que una palabra, digamos, poética en la parte dogmática, sino que también en la parte orgánica de la Constitución podamos efectivamente mandatar al Estado y todas sus instituciones hacerse cargo de lo que significa consagrar este derecho, ¿no? Es decir, que las instituciones pertinentes estén a cargo efectivamente de levantar programas de educación, de prevención, de sanción también, es decir, involucrar al sistema judicial que efectivamente tenga una visión, una perspectiva de género en su quehacer y en su accionar, y por otra parte la reparación a las víctimas sobrevivientes de violencia. Eso para nosotras es fundamental.
Y ahora con respecto al tema de derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, también es necesario que pueda quedar consagrado en el texto constitucional. Es decir, venimos desde una lucha histórica también por poder también tener derecho a tanto educación sexual integral y como por otra parte recuperar la autonomía sobre nuestros cuerpos, es decir, que no sea ilegal poder decidir sobre nuestros propios cuerpos. Y desde ahí poder acceder también a una ley, a un derecho al aborto, ¿no? Al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Entonces, efectivamente, son demandas que vienen con mucha fuerza desde el movimiento feminista y lo bueno es que hemos entrado hartas feministas ahí a la convención para poder defender estas proposiciones, estas demandas que vienen ya arrastrándose hace mucho tiempo. Sí, yo solo agregar a lo que dice Elisa, que me parece muy importante en la violencia de género, también avanzar en el tema de la educación. Creo que mientras tengamos una educación que sea excluyente, que sea discriminatoria y que sea sexista, finalmente todas las medidas vamos a gastar todos nuestros recursos siempre en el tema de la erradicación y la sanción. Necesitamos también avanzar en el tema de educación de manera muy fuerte. Hace 10 años todos los órganos del Estado se empezaron a capacitar y a ponerle como perspectiva de género y programas de género a todos sus programas, leyes y todo, pero finalmente todo se ha tomado de manera parcial en cada departamento gubernamental y creo que eso necesita hoy día ser cruzado de manera transversal, tener efectivamente un ministerio que haga la pega que tiene que hacer y que también se involucre y se interiorice en todo y que también en los gobiernos locales existamos primero nosotras con nuestros nombres y existamos también en nuestras individualidades y existan también políticas que radiquen, por ejemplo, a nivel municipal la violencia callejera, que ataquen, digamos, la violencia de acoso laboral, el acoso sexual en los espacios de trabajo. Creo que tenemos muchas cuestiones que poner encima de la mesa las mujeres con respecto a la exclusión y también la discriminación de la que hemos sido sujetas durante tanto tiempo. Y hoy día es nuestra oportunidad de visibilizar en actas constitucionales y luego en un texto todo lo que estructuralmente hemos vivido y que necesitamos se reconozca desde allí también. Yo creo que es parte también de nuestros nunca más. Así que súper disponibles, obviamente, para llegar con todo el maletín de demandas feministas a la constituyente. Bueno, y a propósito de eso, de la presencia de feministas en la constituyente, la presencia de mujeres, no sé si desde sus propios espacios han pensado también, también considerando un poco lo que se ha dado en el espacio de los élites políticas en las últimas semanas, se han pensado sobre la instrumentalización del feminismo y también cómo exigir responsabilidad en consecuencia en las acciones de quienes se plantean desde el feminismo en esos espacios. Bueno, yo creo que más que exigir responsabilidad y exigencia a esas, digamos, autodenominadas feministas que tampoco tributan, ¿cierto?, a un movimiento o a un espacio organizado, ¿cierto? O sea, como que, vamos, denunciamos que llevar el pañuelo verde no es sinónimo de ser feminista, claramente. Y aquí, más que exigirles a ellas, realmente va a ser organizarnos entre nosotras y desde ahí empujar e intentar incidir desde nuestras luchas, desde nuestros espacios, desde nuestros territorios, desde nuestras organizaciones, en el amplio espacio de la convención, en las discusiones que se vayan a dar ahí. Yo creo que no estamos en posición de exigirle a otros, sino que más bien organizarnos de quienes venimos, ¿cierto? Desde esas veredas, desde luchas que son organizadas, desde espacios que son organizados, desde los movimientos, llevar, ¿cierto?, todos estos programas que vienen arrastrándose ya, que vienen levantándose hace muchísimo tiempo, como les decía, hasta tenemos los encuentros plurinacionales de les y las que luchan, acá tenemos la experiencia de los parlamentos feministas, imagino que también, en el caso de Jennifer, viene también con otras experiencias de movimientos organizados allá en el territorio, y también son luchas que son históricas, o sea, estamos también en articulación en red con ustedes, con la red chilena, con la coordinadora 8M, y también siempre generando espacios de encuentro de feministas que nos anteceden, ¿no?
que hicieron la resistencia también a la dictadura, desde organizaciones de mujeres también, ¿cierto? Sosteniendo ollas comunes, muchas experiencias que nos han servido también para hacer ese traspaso, como esa herencia del camino de abrir, ¿cierto? De abrirnos camino a mujeres y disidencias en este mundo patriarcal, ¿no? Así que bueno, claramente nuestra vereda está con un paradero político súper claro, ético-político, que es antipatriarcal, que es anticapitalista, antineoliberal, antirracista, anticolonial, ¿cierto? Y que vamos apostando, ¿cierto?, hacia una transformación de un Estado que pueda otorgar mayores garantías en términos de derechos humanos, derechos sociales, derechos de la naturaleza, derechos para mujeres, reconocimiento también de otros sujetos, sujetes, sujetas políticas, ¿no?, dentro del texto constitucional, y que apostamos hacia un buen vivir, hacia el bien común, hacia un bien comunitario, ¿cierto? Hacia un Estado que se haga cargo y que tenga un rol público, ¿sí? Y que no esté pensando exclusivamente en estos grupos de interés, en estas élites que finalmente han secuestrado todas las esferas de la vida a través de la privatización. Entonces, bueno, yo creo que esa posición hemos logrado entrar muchas feministas y muchas personas de movimientos sociales, y que vamos a intentar incidir, ¿cierto?, en otros espacios, pero no con el ánimo, ¿cierto?, de estarles exigiendo a otras, a otros, ¿cierto?, que transformen, digamos, sus posiciones, sino que más bien se abran a disposición de escuchar las experiencias que traemos desde estos espacios. Sí, yo solo agregar que a lo que sí yo estaría atenta es al tema de la instrumentalización. Yo creo que hay una frase que leí el otro día en Twitter que me gustó mucho, que decía: un día las feministas nos vamos a enojar y ahí nos van a ver. Creo que el manoseo de nuestras demandas y nuestros discursos por personajes que lo que menos tienen es feminismo, de hecho son políticos hombres, creo que es preocupante en términos de que nuestras luchas, así como son de fuertes en potencia y en, digamos, en innovación y en desbordar institucionalidades, también son muy frágiles. Siempre recuerdo cuando leí los cuentos de la criada y no pude ver la serie, tenía pesadillas y pensaba que eso finalmente nos puede pasar. Podemos vivir en un mundo que finalmente nos vuelva a tratar de atrapar y encapsular a las mujeres. Por lo tanto, creo que también ahí hay que ser muy sabias, muy sororas en no dejarnos instrumentalizar por otras luchas muchas veces que digamos, nos llevan hacia otros lugares que finalmente manosean el feminismo o que lo reducen, como dice la Elisa, a un pañuelo o una polera. Eso no es por lo que muchas mujeres han dado su vida y nos han dejado grandes lecciones. Hemos sido un continuo colectivo y creo que eso es lo más importante. Seguir rescatando ese continuo colectivo en las luchas que tenemos que seguir dando, y eso es lo que también nos empuja siempre, en la fragilidad muchas veces de que hoy día no tenemos la autonomía sobre nuestros cuerpos, la tenemos que ganar, así como ganamos el voto al final, pero también son luchas que tenemos que salir a defender, porque cuando las ganamos, nada nos asegura que las vamos a seguir teniendo si es que nos relajamos y digamos, nos transformamos, como decía Margarita Pisano, en regalonas del patriarcado. Claro, que las mujeres nada se nos ha dado gratis, ni porque sí. Aquí hay otra pregunta para seguir profundizando respecto a lo otro que habían planteado mucho de la descentralización. Aquí Daniela Diza pregunta: ¿tienen alguna propuesta en mente para hacer de Chile menos centralista? ¿Es factible un modelo federal en Chile? Daniela. Bueno, acá suena mucho el tema del federalismo, ¿no? Sobre todo pensando que estamos en una zona que además de extrema es aislada. O sea, la única forma de llegar acá a Magallanes es por mar o es por aire. Para llegar por tierra tienes que cruzar Argentina necesariamente.
Entonces siempre ha habido mucho de aquello, ¿no? Como ese impulso de la República Independiente de Magallanes, de las ideas federalistas y tal. Pero la verdad es que lo que más ha aparecido en los cabildos y en las asambleas, más que un nombre que pueda, digamos, encauzar este sentir, como federalismo o regionalismo o lo que sea, es la necesidad de descentralizar y desconcentrar el poder, ¿no? O sea, más que ponerle un apellido a aquello, hicimos el ejercicio de definirlo, ¿no? Entonces, a lo que estamos apostando, que más allá de si va a ser un Estado federado o confederado, ¿sabes? Acá le pusimos en principio un nombre tipo como Estado confederado y solidario, por así decirlo, donde podamos tener, ¿cierto?, una desconcentración de los poderes con mayor poder para los gobiernos locales, los que les mencionaba anteriormente, que haya poder económico, político y administrativo, ¿sí? Para que realmente podamos tener una incidencia en las políticas públicas que se ejercen sobre nuestros territorios, pero que sea aparejado también de estas herramientas de participación ciudadana para que las comunidades también podamos incidir, ¿no? Puede hacer decisiones o discusiones que sean vinculantes con las decisiones de la esfera de lo público, ¿no? Poder decidir hacia dónde queremos orientar el desarrollo del territorio, desarrollo energético, desarrollo, no sé, en fin, que podamos apuntar a esos ejercicios de soberanía energética, soberanía alimentaria, soberanía territorial, ¿sí? Pensando que hemos estado históricamente aislados del resto del país, entonces necesitamos mayores herramientas, que haya tributación, por ejemplo, en nuestros propios territorios de las industrias que acá operan, ¿ya? Pero bajo un principio de solidaridad interregional, de manera de que no haya también fuertes disparidades en términos, por ejemplo, de recursos económicos entre las regiones, es decir, que siempre ese principio se mantenga. Pero bueno, en principio es eso, más que el nombre, porque igual implica, si uno dice, bueno, federalismo, pues dicen, pero eso requiere una inversión millonaria por parte del Estado y se van a empezar a levantar y a poner a tal. Lo que necesitamos es autonomía, necesitamos recuperar el poder, necesitamos poder de decisión, ¿no? Necesitamos poder económico, político, administrativo y tanto para los gobiernos locales como para las comunidades que habitamos en estos territorios. Súper de acuerdo con la Elisa. Yo creo que el salto al federalismo, más que asustarnos porque nunca lo hemos tenido en Chile, también asusta por un tema de autonomía financiera de cada región. Creo que en eso es muy difícil pensar que todas las regiones vamos a poder autofinanciarnos con los impuestos o con los recursos que tenemos cada una. Por lo tanto, yo creo que efectivamente la apuesta nuestra es desconcentración, descentralización real y autonomía. Ojalá autonomía local. Y esas son apuestas muy fuertes que estamos realizando también como feministas. Creo que en eso también tenemos un tremendo aporte que entregar a esta política tradicional, concentrada, patriarcal y piramidal en la que hemos vivido tantos años. Y nada, pues agradecer ahí comentarios, leí a la Tati Hernández, que está ya radicada en el sur, también como nosotras mismas nos vamos descentralizando. Así que un abrazo muy, muy grande también porque estamos desde todo el país en constante comunicación y eso también es una inyección de ánimo para todas nosotras. Sí, escucharlas todo este rato también ha sido muy motivador e inspirador sobre este proceso, que a veces una también desconfía un poco de estas cosas más institucionales. Y a propósito de eso, me gustaría preguntarles si es que desde sus organizaciones se han planteado cuáles son los desafíos que se les presentan en estos momentos de cara a la constituyente para participar de este espacio más institucional, pero también para continuar con, digamos, las acciones que territorialmente se hacen desde sus organizaciones, como mantener este trabajo y a la vez también la participación en la constituyente. No sé si lo han conversado, si lo han preguntado o lo ven como un desafío o no. Sí, nosotras, por ejemplo, lo vemos como un desafío, pero también como una apertura, porque venimos representando a una asamblea, pero durante el camino de la campaña se nos sumaron muchas otras organizaciones, y eso ha sido
muy hermoso porque finalmente te das cuenta de que estás planteando una postura sumamente convocante y estás asumiendo un desafío colectivo entre muchos y muchas. Y finalmente hoy día pasar de ser la asamblea de autoconvocadas por una nueva constitución, también tenemos apoyos de mesas rurales, de comunidades agrícolas de acá de la zona, de organizaciones animalistas, juveniles, feministas, y yo creo que finalmente lo que nos va permitiendo es que no solo la asamblea que nos levantó sea la que tenga también una, digamos, opinión como válida dentro de esta representación, sino que toda la sociedad organizada, toda la comunidad, ojalá todas las juntas de vecinos, nos podamos involucrar en este reengranaje de lo social con lo político, que estábamos tan separados corriendo por carriles distintos, donde estábamos las organizaciones sociales aisladas del mundo político, hoy día tenemos la oportunidad de incidir y de que esa incidencia no sea solo ahora, sino que también reflejar en una nueva constitución y que se permita también que siga adelante, ojalá con una nueva forma de organizaciones. Entonces, lo que queremos es que finalmente esa participación sea lo más constante posible. La pandemia nos ha permitido estar conectadas a través de las redes sociales, pero también en nuestras comunas, que son, digamos, territorios más apartados y postergados, hemos tenido que recurrir a medios de comunicación tan, digamos, validados por la gente que no llega a las redes sociales como la radio. Y yo creo que eso, por lo menos acá en la región de Coquimbo, nos ha permitido llegar a muchas localidades pequeñas de manera muy cariñosa y muy agradecida. Así que estamos tremendamente contentas y expectantes porque tenemos un lazo y vasos comunicantes permanentes. Somos parte de la ciudadanía. Hay un saludo para Jennifer, de Alicia. Elisa, si quieres decir algo o agregar algo. Es que me despisté un poco escuchando a Jennifer, estaba como súper encantada escuchando su experiencia de cómo va a vincular, entonces me desconecté un poco de la pregunta, pero era en sintonía de cómo mantener la vinculación con el territorio, ¿no? En el proceso. Más bien de cómo quizás el proceso constituyente no se, digamos que no toda la organización se vuelca hacia allá, o cómo lo ven, si es que para ustedes eso es un desafío, un problema, o lo ven más como, bueno, decía Jennifer, una oportunidad organizativa también. ¿Cuál es la perspectiva que tienen al respecto? Claro. Sí, de la misma manera como lo plantea Jennifer, ¿no? Que es un desafío, pero también una tremenda oportunidad que se nos abre, considerando de que también desde la dictadura hubo una atomización del tejido social, ¿no? Como que de alguna manera se impuso también una forma, una anticultura que es tremendamente individualista, ¿no? Que basada en la competencia entre personas, en lugar de estas formas más humanas que pasan por la colaboración, por la cooperación, por un tejido social que compone una sociedad, ¿no? Que se organiza, que acciona en función de mejorar, ¿cierto?, las condiciones de vida para sus habitantes, para sus comunidades. Entonces, esa recomposición que ha habido de una forma tan acelerada en este proceso de revuelta social, porque no es que, digamos, es algo nuevo que aparece de la nada, sino que habíamos muchas personas, gremios, movimientos, activando hace muchísimos años, décadas en el país, pero de una forma, de alguna manera, desconectada unos de otros. Y ahora hemos logrado hacer confluir todas esas fuerzas, todas esas luchas. Y eso ha sucedido en todos los territorios. Y acá no es la excepción. Entonces, claro, ir viendo cómo vamos entretejiendo todas estas experiencias desde lo social, desde las luchas sociales, ¿cierto? Socioambientales, feministas, gremiales, sindicalistas, ambientalistas, etcétera, etcétera, ha sido la mayor, siento yo, ganada de este proceso. Mucho más grande, mucho más nutritiva que ganar unas elecciones, ¿no? El recomponer, reconstituir el tejido social es lo más valioso porque es lo que nos permite sostener cualquier proceso de transformación de aquí en adelante, ¿sí?
Entonces, claro, el desafío yo creo que tiene una tierra súper fértil para poder sembrar todo lo que llevamos, ¿no? Este maletín, ¿cierto?, que mencionaba Jennifer, tanto el movimiento feminista como de movimientos sociales, pues vamos, son semillas que vamos a disponer en una tierra que se ve bastante fértil, como algo muy propicio para poder comenzar a entretejer estas nuevas proposiciones, ¿no? Estas transformaciones que estamos impulsando para la institucionalidad en Chile. Así que acá, bueno, nos estamos reorganizando en términos orgánicos para poder darle mayor fluidez, ¿cierto?, a estos compromisos que hemos levantado, que tienen que ver con la participación ciudadana, con la bajada de la información, con que haya cierta transparencia del proceso, con que haya un alcance a nivel de todo el territorio, ¿cierto?, un despliegue amplio en todas las comunas, en todas las localidades. Y tenemos aquí una tremenda orgánica, o sea, tenemos organizaciones desde Puerto Williams hasta Natales, o sea, hay presencia muy amplia abarcando todo el territorio regional, así que nada, yo creo que va a ser un ejercicio muy, muy bonito de poder también despertar esta conexión que muy bien ilustraba Jennifer, de reconectar el mundo social con el mundo político, ¿no? Muchas gracias, compañeras. Ya vamos llegando un poco al final de esta transmisión, así que si quieren dar algunas palabras de cierre o instalar alguna inquietud que tengan antes de terminar, este es el momento, así que no sé cuál le gustaría partir. Yo voy a invitar a todas las que nos están escuchando, porque espero que haya una gran cantidad de mujeres feministas oyéndonos, decir que efectivamente lo que nos queda hoy día es seguir participando y convocándonos. No podemos dejarle esto como se dejó en el plebiscito del 88, que votaron y se fueron para su casa la gente, y que después estábamos profundamente decepcionados, traicionados. Hoy día es momento de tomar este poder constituyente originario que nunca antes habíamos tenido la oportunidad de tener, y hacerlo posible y extenderlo por todo el territorio. Independiente de todas las suspicacias que tú señalabas, Isadora, que de alguna manera venimos a calmar, yo creo que todos y todas las podemos tener, y las hemos tenido en muchos momentos y quizás las sigamos manteniendo, y cuando inicie la discusión también, y cómo salen noticias también nos encasilla, pero hoy día hemos sido capaces de llegar hasta aquí y tenemos que ser capaces de llegar mucho más allá. Creo que eso solo se logra a través de la participación colectiva. Y nosotras las mujeres feministas, pucha que sabemos de eso. A puro pulso vamos a seguir adelante y tenemos que seguir tejiendo esa tremenda red que nos va a permitir a nosotras obtener la dignidad por la que hemos peleado durante tanto tiempo, y que nos la debemos a nosotras, y debemos también un mejor futuro también para todas las que estamos aquí y todas las que van a venir. Así que nada, compañeras, nunca más sin nosotras, eso nomás les diría yo. Me sumo, abrazo las palabras de Jennifer y también, o sea, el escenario está así, está dado. Hemos tenido muchísimas desconfianzas y suspicacias frente al proceso, y no por nada, han habido muchísimos motivos para tenerlas y los hemos denunciado abiertamente en múltiples instancias, todos los amarres, diseñar un proceso a la medida de los partidos políticos tradicionales de siempre que queríamos fuera de este proceso, nos han intentado cooptar y secuestrar, ¿cierto?, la Asamblea Constituyente, llenándolos de amarres. Sin embargo, hemos hecho ese ejercicio de disputarlo de todas formas, de romper los amarres, de saltar torniquetes, y no por nada la derecha está acorralada con menos de un tercio, no por nada hemos logrado irrumpir en este espacio institucional desde los movimientos sociales, movimientos feministas en este espacio, con claramente una proporción bastante grande dentro de la convención, y no podemos ejercer este poder con una sensación de que no hemos ganado. Efectivamente ganamos y estamos acostumbradas a perder. Yo creo que es muy importante que en este momento nos sintamos con la victoria de que hemos logrado entrar
que tenemos un escenario propicio para poder llevar y posicionar nuestras demandas en ese espacio. Eso es muy importante, que lo hagamos propio, ¿no? No vivirlo como si hubiésemos perdido. Y en ese sentido, tomarle total relevancia a estas demandas urgentes que ya se venían enunciando en el comienzo del programa, como exigir acabar con la impunidad del gobierno, libertad de presos, presas políticos de la revuelta, desmilitarización de Gualmapu, ¿cierto? Reparación a víctimas de la violencia de Estado, y desde ahí, desde esos pisos, ¿cierto? Éticos, que no sé si llamar mínimos, porque no me parecen mínimos, sino que urgentes, comenzar a avanzar en este proceso que es nuestro. O sea, ya ha quedado demostrado que la mayoría de las personas en este país, de la mayoría de los habitantes, pues quieren, están a favor de que transformemos este país con las demandas que emergen, ¿cierto?, desde los movimientos sociales. Así que eso, yo agradecía del espacio de conversación, de conocer a Jennifer, tremenda compañera, que agrado poder conversar también con ella y que también ir generando también alianzas ahí para lo que se nos viene en este trabajo. Y agradecía también siempre de la red chilena, tremenda red, tremenda pañe que nos han dado siempre a todos los movimientos en todos los territorios. De ahí todas las compañeras de Magallanes les mandan muchos abrazos, saludos y cariños. Bueno, A nombre de nosotras ellas, pues, todos mis abrazos. hay varios comentarios. Nosotras agradecidas de que ustedes se hayan dado el tiempo de venir acá a conversar con nosotras. Creo que todas las feministas nos sentimos más que representadas de que ustedes estén ahí en el espacio de la constituyente, y mucho aguante para las dos, para todo lo que se viene. Tienen todo nuestro apoyo. También agradecemos a todas, todes y todos quienes han seguido esta conversación, y también agradecemos a Paula por su trabajo como intérprete de señas, lengua de señas. Sabemos que en algunos momentos se ha cortado un poco la transmisión y esperamos poder subsanar eso para sesiones futuras, ya que para nosotras es importante que esto pueda llegar a la mayor cantidad de mujeres en su diversidad. eh, Así que eso, muchas gracias a todas y buenas noches. Chao, chao. Chao, nos vemos. Buenas noches.